quien nos va a ilustrar acerca del neoconstitucionalismo latinoamericano. El doctor Andrés Gustavo Loza Torres nació el 9 de mayo, es profesional en Derecho con manejo y desarrollo de áreas como los derechos humanos, derecho administrativo y conocimiento en la ciencia política. Ha realizado sus estudios obteniendo el título de abogada de los tribunales juzgados de la República del Ecuador en la Universidad Nacional de Chimborazo. Además, ha obtenido varias participaciones y experiencia profesional como asesor jurídico del equipo técnico de apoyo a la emergencia adscrito al Comité de Operaciones de Emergencia. Además, ha sido teniente político de la Gobernación de Chimborazo, catedrático ilustre de la Universidad Nacional de Chimborazo y abogado en libre ejercicio con su oficina de consultoría y jurídica durante bastantes años de experiencia. Ha obtenido capacitaciones obtenidas en la ley de contratación pública, en la ley orgánica de juntas parroquiales dentro del ámbito constitucional, y ha obtenido algunas dignidades cumplidas como secretario de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador en el año del 2003 al 2004 en la FEGO, representante del cogobierno al Honorable Consejo Universitario en la Universidad Nacional de Chimborazo. Ha desempeñado algunos otros tipos de actividades y actualmente culminó la maestría en Derecho Constitucional. Con el fuerte aplauso de ustedes recibamos al doctor Andrés Gustavo Loza con su tema el neoconstitucionalismo latinoamericano. Las zonas universitarias de aquí de la localidad. Para mí es un orgullo estar aquí presente el día de hoy y otorgar una ponencia acerca de lo que es el constitucionalismo contemporáneo, garantismo o neoconstitucionalismo, como se lo quiera denominar, de cierta manera a los nuevos estudios considerados en relación a varias etapas o procesos conforme a ciertos fenómenos jurídicos y políticos que se han venido suscitando no solo en el Estado ecuatoriano, sino que realmente han sido suscitados externamente, especialmente lo que es la Europa, actualmente como Comunidad Europea. Para iniciar, nosotros debemos generar ciertos aspectos importantes y ciertos parámetros históricos que permitieron gestar la diferente forma de generar el constitucionalismo. Hay algunas etapas del constitucionalismo que se han venido generando a través de la raíz de los fenómenos jurídicos y políticos suscitados especialmente en lo que es Europa, lo que es relación al siglo XVIII con la Revolución Francesa, donde que se inicia realmente el Estado legal, el Estado legalista, donde que se inicia con relación a la propiedad, en relación al individuo, donde surgen ciertos derechos y con relación a la división de poderes, a la tripartición, que es conocida en esencia y básica las funciones o poderes del Estado. Realmente existió otra revolución importante, mencionada también como la revolución industrial, donde que se han gestado también ciertos derechos importantes que nosotros vamos a ir analizando paulatinamente y a medida de lo que pasamos a la siguiente diapositiva. Realmente existió una revolución rusa aproximadamente en 1919 con relación a la gestación de ciertos derechos sociales y laborales que se gestaron en aquella época. Realmente una decisión y resolución de donde que Lenin empezó a organizar al pueblo a través de los grupos sociales conocidos como soviéticos para poder organizar revueltas revolucionarias en relación a lo que es en contra de gobiernos absolutistas o monárquicos más considerados en esa región como los árabes. Realmente existe otro postulado constitucional importante con relación a lo concedido a la Segunda Posguerra Mundial, un constitucionalismo social de derecho que ha permitido que a raíz de las revueltas de estas revoluciones importantes consideradas en Europa se empieza a pensar realmente en lo que es la materia de derechos en Europa y empezar a insertar dentro del ordenamiento jurídico justamente esta materia. Esto ha alcanzado realmente o ha desprendido de estas conquistas, de estas revoluciones importantes sociales, que se desprendan generaciones o ciertas categorías de derechos. Dogmáticamente o doctrinariamente hablando,
porque si nosotros podemos manifestarnos conforme a la Constitución de la República vigente, nosotros podemos revisar en el título segundo, al hablar de los derechos, con relación al artículo 10 y 11, con relación a los titulares de derechos, y el artículo 11 especialmente con relación a lo que es los principios de aplicación de derechos. El 11 número 6 manifiesta de que todos los derechos son de igual jerarquía, pero para mayor ilustración y de un tanto académico, dar a conocer de que estas formaciones o estas categorías de derechos que se han venido generando a través de estos fenómenos políticos, sociales, muchos de ellos también económicos, generan aspectos importantes de cada una de estas anteriores revoluciones por el movimiento, como por ejemplo la categoría primera con relación a los derechos. Nosotros vemos que estos derechos fueron concebidos en cierta manera en la Revolución Francesa al hablar de los derechos políticos civiles específicamente. Estos son basados conforme a las libertades de los ciudadanos y las relaciones claras que existían realmente entre el ciudadano y el Estado. Entiéndase realmente con relación a este principio basado en la libertad, que además de las fuentes formales de derecho existentes, la ley era la que imperaba, era la que predominaba, a pesar de que existían otras fuentes y otras formas de representar el derecho. Entiéndase al derecho como una forma de conducto, de vía, de camino que regule al Estado con relación también a los individuos, a los particulares de los ciudadanos. De esta primera etapa de derechos también surge cierta división en relación a los poderes, la repartición que se genera. Es el hecho de haber terminado con la monarquía, con la toma de la Bastilla, como muchos de ustedes conocen, cuando hemos estudiado acerca de la Revolución Francesa, y este tipo de circunstancias, de fenómenos políticos, se han transmitido a través de ciertas consideraciones jurídicas. Es así de que la seguridad jurídica real, ¿sí?, basada en la categoría como tal, está afianzada en lo que determina la ley. La autoridad no tiene una cierta autonomía con relación a la ley, sino lo que la ley, en este caso, le determina a la autoridad. Por eso es muy claro en el artículo 1 del Código Civil ecuatoriano, que en secuencia también con otras codificaciones, como el boliviano y el chileno, ya que nuestro código se desprende del código de Andrés Bello, y a la vez que este es extraído también del código napoleónico. El código napoleónico también fue una de las normas jurídicas más relevantes e importantes que se consagraron post-Revolución Francesa. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que actualmente en nuestro ordenamiento jurídico, el Código Civil ecuatoriano tiene muchas falencias en relación, pongámoslo así, dicotomías, vacíos, anomias en relación a lo que considera la actual Constitución. No nos olvidemos y no dejemos de considerar que este sistema legal es totalmente distinto y diferente al actual Estado constitucional que vivimos en Ecuador. Tenemos una segunda etapa importante con relación a los derechos, que son los famosos DESC. Son los derechos económicos, sociales y civiles. En este aspecto, nosotros tenemos que tomar en consideración que estos derechos son basados en paradigmas de igualdad. A diferencia de la Revolución Francesa, son los paradigmas de derechos basados en la libertad. Para una forma de dar a conocer nuestro actual modelo jurídico constitucional de derechos y justicia, adopta estos dos sistemas, tanto el paradigma libertario como el paradigma igualitario. Y es importante en la relación con paradigmas que se encuentran como ejes transversales dentro de nuestra Constitución, como es la democracia. Existen algunos estudios, entre ellos de algunos autores ecuatorianos como Ramiro Ávila, Santa María, que ha hecho estudios muy importantes, y hay especialmente una retórica que gesta en relación a un ensayo promulgado por el doctor Fernando Torres, muy importante, ojalá en algún momento lo puedan leer y discutir.
Es más, yo voy a considerar a las personas que me tuvieron el honor de invitarme hoy, entregarles ese proyecto de magnífico para que se les pueda distribuir a ustedes. Me parece un texto muy importante y muy informativo en ese aspecto. Esta segunda categoría de derechos, de cierta manera, generan el poder político apoyado de grupos con relación a las desventajas. Aquí podemos hablar de ciudadanos reales, hablamos de estas asociaciones, de estas sociedades que son vitales con relación a las diferentes comunidades en realidad. Como tercera categoría de derechos, nosotros tenemos los difusos o colectivos. Aquí podemos nosotros basarnos en lo que es la relación de los pueblos, las comunidades que son basados bajo el principio de solidaridad. Importante considerar la impresión en sus titulares como derechos difusos al desarrollo en esta magnitud. Es importante considerar también el hecho de que la Constitución de la República del Ecuador, actualmente en el artículo 10, al hablar de los derechos, manifiesta acerca de los sujetos de derecho. Los sujetos de derecho no son solo las personas. Tenemos nosotros esa voluntad, esa facultad de poder generalizar. Y realmente, si hablamos de personas, pues hablar de dos tipos de personas. No hablo de género ni de sexo, sino hablo simplemente de las personas naturales y jurídicas. Ambas son titulares de derechos, al igual que contraen obligaciones, con una diferencia. Si hablamos de derechos, en este momento estamos hablando de derechos humanos. En este caso, los únicos titulares de derechos humanos deben ser las personas naturales. Bajo ese aspecto, nosotros tenemos estos contenidos como una cuarta generación cuando hablamos del derecho a la calidad de vida, a las exigencias de nuevos actores y movimientos sociales. Hablamos aquí de la opinión sexual y del reconocimiento de la diferencia de género. Es un tema un tanto controversial, digamos así. Considero que tal vez nuestra actual constitución es un tanto avanzado en el aspecto de lo que concierne a los valores o a las morales con relación a los derechos. Nosotros vemos que como sociedad ecuatoriana tenemos que participar más de estos cambios, de este tipo de organizaciones, de foros, para poder realmente entender los contenidos reales de la Constitución y realmente romper ciertos paradigmas o ciertas taras, como a veces es mentales, que tenemos a veces ciertos estratos de la sociedad, y empezar a aceptar a ciertas comunidades o a ciertos grupos, ¿sí?, o colectivos sociales que son distinguidos a través de su género, ¿sí? Hablamos de las acciones afirmativas o acciones positivas si hablamos de los LGBT, por ejemplo, los grupos de las lesbianas, homosexuales, transgéneros. Bajo ese aspecto, nosotros debemos tener tolerancia en relación a los derechos que se deben manifestar, no solo a través del género, hombres y mujeres, sino con relación a lo que más determina la sociedad como sujetos de derechos. El artículo 11, número 2, es muy claro en la Constitución de la República al hablar de que todos somos iguales ante la norma y no habrá discriminación. Y habla ahí de una serie de distinciones en relación a la discriminación. Si hablamos de los derechos de libertad, el artículo 66, número 4, si no me equivoco, plantea que igual, todos somos iguales formal y materialmente y no discriminación. Bajo estos aspectos se consideran las acciones afirmativas y se nota los cambios profundos existentes actualmente en la sociedad, y no solo en la sociedad, sino en el ordenamiento jurídico vigente. Tenemos una quinta categoría de derechos, que son los derechos de protección. Estos derechos de protección son considerados por el impacto de la tecnología en existencia con relación a los transgénicos y con relación a la ambiente. No por la necesidad nosotros de emplear la tecnología por obtener recursos. Hablamos del desarrollo constitucional y cómo estos grandes fenómenos políticos y jurídicos de sistemas jurídicos que se han empleado en Europa han repercutido y se han generado aquí en América, especialmente en nuestro Ecuador, ¿no?, en nuestro país, con relación a que nosotros también hemos vivido parte de esa evolución del constitucionalismo. Es por eso que desde inicios de la creación de la República, desde 1830, nosotros tenemos los inicios del constitucionalismo clásico, con ciertas particularidades e importantes que se han venido a mantener aquí.
como por ejemplo los derechos individuales, como manifestábamos, del ciudadano. Algo que hay que resaltar con relación a los derechos del ciudadano. No es que se promulgó la primera Carta de Derechos Humanos en la Revolución Francesa, sino que existió la primera Carta de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Eso significaba de que el hombre era el único que tenía derechos, y no la mujer. Y el hombre era considerado el ciudadano, y no la mujer. Entonces, bajo esos aspectos y esos paradigmas es que se empezaron a institucionalizar también en nuestro país. Por eso es que tampoco en nuestro país, hasta hace la revolución alfarista, la mujer no sufragaba. El voto no era universal. Solo podían sufragar las personas que podían leer y escribir. Bajo esos aspectos, estos derechos individuales son consagrados. Existe la separación de poderes, existe la soberanía que recae en la nación. Bajo esos aspectos, los gobiernos eran representativos y el sistema republicano era presidencial. Así como era un Estado unitario, este Estado unitario era centralista. Bajo esos aspectos existen los principios basados en el principio de legalidad con relación a la constitucionalidad. La Constitución se consideró como un simple documento o instrumento, pero la ley tenía esa jerarquía superior con relación a su forma mandativa, prohibitiva y punitiva. Eso lo dice el artículo 1 del Código Civil ecuatoriano, vigente en la actualidad. Algo que caracteriza a este constitucionalismo clásico es de que defiende las libertades. Entiéndase, las libertades individuales. Otra etapa, o la segunda etapa que se generó en el Estado ecuatoriano, podemos hablarlo así, de cierta manera, a través de lo que es el constitucionalismo social. Este constitucionalismo social es traído justamente a raíz de la revuelta, las revoluciones generadas en Europa, con la Revolución Rusa, y lo mismo que permitió que en nuestro país, en una famosa revolución, conocida como la Revolución Juliana, de 1929, se gesta una constitución, y esa constitución genere derechos, tanto derechos laborales como derechos civiles, sociales, y que determinaban la razón social comunitaria de la propiedad privada. Esos eran rasgos importantes que se podían resaltar de esta segunda etapa del constitucionalismo social en nuestro país. Asimismo, se implementó el sufragio universal y se reconoce a los derechos sociales y económicos. Surge el habeas corpus como una medida, una acción a la violación de derechos restringida a lo que era la privación de la libertad. Surge el voto femenino y se elimina el requisito de saber leer y escribir para ser ciudadano. Una característica importante, fundamental, esencial, que defiende este constitucionalismo social son las igualdades. Eso es lo que le diferencia del Estado liberal o del constitucionalismo clásico. Hasta 1998 nosotros cursamos una tercera etapa con relación a los aspectos positivos que quiero resaltar de la Constitución Social de Derecho de 1998. Hay aspectos significativos que permitieron que también se viabilice la Constitución de la República o la Constitución de Montecristi, la Asamblea de Montecristi, con relación a lo que se incluyen los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afroecuatorianos y del medio ambiente y del consumidor. Se incluyen y desarrollan los derechos de la salud y de los grupos vulnerables. Se establecen los derechos de los ciudadanos, así como se configuran las reglas básicas de la revocatoria del mandato. Con relación a la revocatoria del mandato, lo que podemos manifestar con relación a la Constitución del 98 es que la revocatoria del mandato no se existía hasta el presidente de la República. La actual Constitución de la República de Ecuador manifiesta la revocatoria del mandato con relación a todas estas autoridades, incluido el presidente de la República. Bajo esos aspectos se sistematizan también las normas sobre la función pública. Algo que hay que resaltar con relación, para ingresar ya a lo que es la nueva estructura de la actual Constitución de la República de Ecuador, es de que estos procesos, para haber llegado a Montecristi, se generaron ya hace más de 80 años en nuestro país. Pero considero que el punto más importante de resaltar es desde 1979 que nosotros regresamos nuevamente a la democracia
después del triunvirato militar, lo mismo que ha permitido que durante toda esa época, hasta el 2007, nosotros veamos totalmente una inestabilidad política y jurídica en nuestro Estado. Bajo esos aspectos surge la necesidad de que el pueblo organizadamente empiece a retomar a través de una asamblea nacional constituyente en Montecristi, la misma que se encargaría de reestructurar totalmente la reingeniería del Estado ecuatoriano, normativamente y organizacionalmente, políticamente hablando. Es por eso que la estructura general de la actual Constitución del 2008 se constituye a través de una parte dogmática y de una parte orgánica. A su vez, la Constitución se consolida como un texto solemne donde que se derivan dos partes importantes y fundamentales, como es la organización del Estado y también cómo se genera la garantía de los derechos fundamentales. El Estado garantista surge ante esta necesidad y ante la violación justamente de los derechos propiciados por el Estado. Bajo esos aspectos se generan un sinnúmero de garantías que nosotros vamos a proceder a manifestar. He resuelto en la definición del análisis general de la actual Constitución del 2008 considerar 5 capítulos importantes para este momento que nosotros estamos aquí compartiendo. Especialmente el título 1, cuando manifiesta acerca de los elementos constitutivos del Estado. Esta parte es importante y crucial cuando caracteriza realmente el tipo de Estado en el que nosotros vivimos. Si realmente nosotros somos un Estado unitario, actualmente hay 3 tipos o 3 formas de Estado que vivimos, entre otros. Tenemos un Estado constitucional, tenemos un Estado de derechos y tenemos un Estado de justicia. Además de que es social, además que es laico, plurinacional, multicultural, todo lo que nosotros conocemos como parte dogmática de este proceso. Pero es importante considerar también el hecho de que también hay la parte del Estado social de derecho, porque la ley no es que se ha quedado al margen de lo que son las normas vigentes del Estado ecuatoriano. Pero para hablar de eso nosotros debemos atribuirnos a lo que dice la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 424, cuando hablamos acerca de la supremacía de la Constitución de la República del Ecuador. Se dice que la Constitución es la norma suprema y estará sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. El 425 de la Constitución aclara y especifica claramente cómo se encuentra conformado el ordenamiento jurídico vigente del Estado. Además de que después de la Constitución, como norma suprema, tenemos los tratados de instrumentos internacionales. Luego vienen lo que conocemos nosotros como leyes, pero hay 2 tipos de leyes que se consideran en la norma constitucional: la ley orgánica y lo que es las leyes ordinarias. Bajo ese aspecto, la supremacía constitucional radica bajo ese aspecto del principio de jerarquía normativa. Básicamente, con relación a ello, nosotros tenemos la justificación de este Estado constitucional. El título 2 habla con relación a los derechos. Hablamos de un amplio catálogo de derechos que se ha abierto en la Constitución. Básicamente, desde el artículo 10 al artículo 83, nosotros tenemos todo el catálogo de derechos. Pero no son los únicos, son ejes transversales considerados en toda la Constitución de la República del Ecuador. Bajo ese aspecto, luego vamos a hablar acerca de un derecho muy especial, muy sustancial, como es el derecho internacional, que también se encuentra positivado en la Constitución de la República. En el título 3 nosotros hablamos acerca de las garantías, o los tipos de garantías que nosotros conocemos. Hay 3 tipos de garantías que están vigentes en la Constitución de la República. La primera garantía es la garantía normativa, las otras son las garantías jurisdiccionales y las garantías institucionales. Bajo ese aspecto, si nosotros hablamos de las garantías, de la garantía normativa, hablamos básicamente de cómo el ordenamiento jurídico vigente del Estado ecuatoriano y cómo las leyes del Estado ecuatoriano deben adecuarse con relación a la Constitución de la República de Ecuador. Ahí nosotros tenemos el Estado constitucional. Así se ejerce esa jurisdicción en relación al Estado ecuatoriano. El título 8
que tiene que ver con las relaciones internacionales. Este es otro tipo de catálogo que también de derechos que se viene abriendo, un abanico muy extenso que se viene abriendo en nuestro Estado y que todavía no se lo asimila de gran forma. Digo que no se lo asimila de gran forma porque tanto los servidores públicos, servidoras públicas, jueces, autoridades, todos nosotros, cualquier tipo de resolución, sentencia que nosotros emanemos, debemos de estar considerados y guardados en estricta relación a lo que están considerados de los derechos que se encuentran positivos en la Constitución. Bajo ese aspecto, las relaciones internacionales, nosotros nos vemos en el artículo 416 hasta el título 423, que posteriormente voy a aclarar acerca de ese particular. Título noveno, que habla acerca de la supremacía constitucional. Esto es importante con relación al principio de supremacía y al principio de relación al control constitucional. No nos olvidemos que existe ahora un órgano importante como es la Corte Constitucional del Estado ecuatoriano, que se encarga no solo de vigilar si existe algún tipo de inconstitucionalidad en el ordenamiento jurídico, sino que también se encarga de lo que es la administración de la justicia constitucional, a más de la parte interpretativa, que es fundamental y esencial en el desarrollo del Estado constitucional que nosotros vivimos. Con relación, hay dos artículos que me parecen muy importantes que nosotros debemos tratar el día de hoy y consolidarlos más que nada en su comprensión. Lo que tiene que ver con relación al derecho internacional positivado de la Constitución y lo que tiene relación a la interpretación constitucional, que me parece que es muy importante. No nos olvidemos que la Constitución de la República del Ecuador vigente también tiene su parte reglamentaria. Inclusive, si hablamos nosotros de las funciones del Estado, de las 5 funciones del Estado, nosotros podemos ver que cada una de estas funciones tiene sus competencias radicadas en la misma Constitución. Además, por supuesto, de lo que predomina o lo que se encuentra presupuestado en cada ley, cada una de estas funciones. El artículo 427 de la Constitución habla acerca de lo que es la interpretación constitucional, básicamente con relación a las normas constitucionales que se interpretarán, dice el artículo 427, al tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. ¿Qué entendemos nosotros por el tenor literal? Lo que se encuentra expreso, lo que se encuentra textualmente en la Constitución. Y aquí es donde que existen los inconvenientes con el actual ordenamiento vigente en el Estado, con ciertas leyes. Nosotros podemos, por ejemplo, considerar el artículo 68 de la Constitución cuando habla de una institución civil muy importante como es la unión de hecho, cuando manifiesta que 2 personas se pueden unir, en este caso libre de vínculo matrimonial. Pero nosotros podemos entender a 2 personas por un hombre y una mujer, o 2 hombres, o 2 mujeres. En cambio, la institución del Código Civil, al hablar de la unión de hecho, con relación al artículo 222, especifica, y es claro cuando habla de la relación de la institución de hecho cuando se consolida entre un hombre y una mujer, libre de vínculo matrimonial. La inquietud y la pregunta es, ante esta dicotomía, ante esta diferencia sustancial jurídica, ¿cuál prevalece? ¿La del Código Civil o la de la Constitución de la República? ¿Por qué la Constitución? Fundamentemos. Si nosotros acabamos de hablar justamente acerca de la seguridad jurídica del artículo 82 y hablamos de que las leyes deben ser claras, precisas, concretas y deben ser aplicables con relación, sin restringir o violar derechos constitucionales, pero más claro se encuentra aclarando más esa posición, se encuentra más en el artículo 84, cuando hablamos nosotros de las garantías normativas. No se olviden que las garantías normativas hablan de que todas las leyes deben guardar estricta regulación y relación con lo que dice la Constitución. ¿Sí? Pero ante ello, si nosotros hablamos literalmente, puede haber duda también con relación a esa interpretación. Tal vez esa no puede ser una interpretación muy clara para muchos.
puede acarrear tal vez una duda, pero en caso de duda, ¿qué se debe aplicar? Se interpretarán, dicen, en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos. Y si hablamos de la aplicación de la plena vigencia de los derechos, hablamos de los sujetos de derechos. Pregunto, ¿quienes ejercen las acciones afirmativas no son sujetos de derechos? Hablo de los LGBT. Hablo de estas comunidades, de estas agrupaciones, como son las lesbianas, los homosexuales, los transgéneros. ¿Son sujetos de derechos? Por supuesto, son personas también, y son sujetos de derechos. La misma Constitución lo dice, no lo digo yo. En relación a ello, nosotros también podemos dar a conocer que existen principios generales con relación a la interpretación. En caso de estas dudas, vacíos, antinomias, existen ciertas reglas de interpretación que se encuentran consideradas y plasmadas en la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional. Nosotros tranquilamente podemos resolver esta serie de antinomias, y no solo las antinomias, hay 8 números con relación a cada una de las formas o las técnicas que se pueden emplear o reglamentar para interpretar de mejor manera la Constitución. Bajo ese aspecto, resulta importante considerar de que se consolida un Estado igualitarista, más que libertario. Bajo esos aspectos y estos cánones nosotros hablamos del título 8º con relación a las relaciones internacionales del Estado ecuatoriano. Básicamente nosotros podemos resumirlo al hablar de los tratados de instrumentos internacionales. Hay un artículo que es fundamental e importante. Pero antes de considerarlo a ello, nosotros debemos remontarnos a lo que dice el artículo 418, 419 y 420, donde que manifiesta que los únicos instrumentos internacionales reconocidos por el Estado ecuatoriano son los que son ratificados por el Presidente de la República y por la Asamblea Nacional. Pero el 417 de la Constitución abre justamente ese abanico de derechos en materia internacional. Textualmente dice el 417: los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. Por supuesto, porque sean estos ratificados, sean firmados y estén vigentes en el Estado. En el caso de tratados y de otros instrumentos internacionales de derechos humanos, se aplicarán los principios. Dice. Vamos a ver qué principios son estos. Pero estamos hablando de otros tratados, no hablamos solo de los que han sido ratificados por el Estado ecuatoriano o firmados o suscritos, sino hablamos de otros tratados que no vulneren principios como el principio pro ser humano o principio pro homine, que le hace lo más favorable al ser humano, que no vulnere también el principio de no restricción con relación a los derechos que se encuentran positivados en la Constitución, y con relación a la cláusula abierta. La cláusula abierta lo que nos permite a nosotros es hablar de cierta metodología con relación a lo que es el hard law y soft law. Especialmente el hard law viene a ser lo que es el derecho actual vigente, la constitución rígida que nosotros tenemos con relación al ordenamiento jurídico, a ese bloque de constitucionalidad en el cual se encuentra inmerso el ordenamiento jurídico y también los derechos que se encuentran inmersos en este. Se hace posible la cláusula abierta con el método del soft law cuando nosotros vemos y revisamos que son derechos que se encuentran emanados por otros órganos. ¿Qué significa eso? De que hay órganos internacionales como la Organización de Naciones Unidas, como la Organización de Estados Americanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que emiten medidas cautelares, que emiten actos resolutivos. Todos esos tipos de normativas son también consideradas fuentes para nuestro derecho. En relación a ello, eso implica de que estas fuentes nuevas están inmersas en lo que es nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cómo aplicarlas? ¿Cómo hacerlas respetar? Nosotros tenemos el artículo 93 dentro de lo que es las garantías jurisdiccionales. Acción por incumplimiento. ¿Quién conoce esto? El máximo órgano de la Administración de Justicia Constitucional, la Corte Constitucional.
¿Y qué dice la acción por incumplimiento? De que en este caso el Estado ecuatoriano, además de respetar lo considerado los derechos establecidos o positivados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, también asumirá el respeto y la decisión de aplicar todo tipo de emanación de todo órgano con relación a las resoluciones o instrumentos emanados por las diferentes organismos internacionales. Aquí tenemos los instrumentos que son emanados, en este caso, de las medidas cautelares de la Corte o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es importante considerar con relación a este punto, ya que en la actualidad ha existido divergencia en lo que es la política internacional con nuestro mandatario y con relación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando se ha establecido en los últimos diálogos de que el Ecuador tal vez no respetaría el hecho de que estos instrumentos sean respetados en nuestro Estado, lo cual sí sería realmente un problema para lo que es el desenvolvimiento y el desarrollo de las garantías de nuestro Estado, de los derechos de nuestro Estado. Las garantías jurisdiccionales también se emplean con relación cuando las personas ejercen los derechos y estos son soslayados a través del Estado o a través de cualquier particular o individuo. En este caso se aplica otro tipo de garantía jurisdiccional como la acción ordinaria de protección. Y para terminar, básicamente la diferencia que se consolida entre el Estado legal y el Estado constitucional radica y se sujeta a la Constitución, por lo que relaciona al artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador, donde que manifiesta que la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa. ¿Eso qué significa? Que conforme al artículo 425 de la Constitución, cuando nosotros veamos cuál es el orden jerárquico normativo vigente en el Estado ecuatoriano, existen también otros órganos que emanan también normativa, como por ejemplo los gobiernos autónomos descentralizados, ¿sí? Los municipios, los consejos provinciales emanan ordenanzas, lo cual también gesta una oralidad en la relación positivada de que se genere una normativa local para ciertas jurisdicciones. En relación a ello, todo tipo de órgano con potestad normativa tendrá esa obligación de adecuar formal y materialmente que las leyes y demás normas jurídicas, ¿sí?, que se encuentran necesarias para garantizar la dignidad del ser humano y de las comunidades, pueblos y nacionalidades vigentes como sujetos de derechos de nuestro Estado. Para no alargarles mucho, porque veo que realmente parece que se inició un poco tarde la conferencia del día de hoy, quiero agradecerles a cada uno de ustedes, sin antes agradecer al Foro Nacional e Internacional de Derecho, y antes de cerrar tal vez esta exposición, no sé si es que existe alguna pregunta de alguno de los presentes. Ante todo, mis agradecimientos a todos y muchas gracias. Y para la entrega de la placa respectiva, por favor, solicito la presencia del PhD, del doctor Salamán. El Foro Nacional e Internacional Académico de Derecho confiere el presente reconocimiento al doctor Andrés Gustavo Loza Torres por su invalorable aporte a la realización del cuarto Seminario Internacional de Derecho, multidisciplinario en calidad de expositor y por su noble contribución a la capacitación continua. Riobamba, 12 de abril de 2003. Agradecemos a cada uno de ustedes por la presencia y por haber dispuesto su tiempo, su valioso tiempo para escuchar. Muy amables de ustedes.